alternativa es de nuestra gente, es de todos. Queda con ustedes Manuel Castaños Gutiérrez. Bienvenidos. De la participación de los trabajadores en las utilidades. Hoy hablaremos de esta participación, de utilidades de las empresas, que es un derecho laboral de los trabajadores y la obligación de las empresas que se debe cumplir en este mes de mayo, Fernando, efectivamente. Es correcto, Manuel, salvo algunas excepciones que vamos a precisar en un momento más, pero ya en mayo un número importante de trabajadores de este país deben de estar recibiendo de aquellas empresas que generaron utilidades en el ejercicio 2020, a pesar de lo difícil que fue ese año, pues recibiendo una participación de conformidad con la normatividad aplicable. Fernando, la PTU desde un punto de vista más lógico, más jurídico, a ver, platícanos. Bien, Manuel, mira, en esencia, la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, constituye un reconocimiento al esfuerzo, a la entrega que los trabajadores realizan dentro de las empresas en un año de trabajo, en aras de que se cumplan los objetivos de esas empresas, ¿no? Y que fundamentalmente, como regla general, pues es la de obtener utilidades. Sí. Significa pues que los trabajadores, además del salario y demás prestaciones laborales con las que se les compensan por su trabajo de manera ordinaria, tienen también derecho a participar en las utilidades que se generan en esas empresas en las que prestan sus servicios. Todas las empresas. Por supuesto, del supuesto que esas empresas hayan tenido utilidades. Ok, ¿y en qué momento los trabajadores podemos hacer, valer este derecho a recibir parte de las utilidades de una empresa? La Ley Federal de Trabajo, Manuel, señala que el reparto de utilidades se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagar el impuesto sobre la renta anual, ¿no? Aun cuando hay objeciones de los trabajadores, que veremos más adelante, que te mencionaremos, sí. Esa es la regla general, ¿no? Y aquí hay que precisar con mucha claridad porque yo recuerdo que los anuncios en televisión y demás siempre había por ahí una cancioncita que era mayo, el reparto de las utilidades, pero no siempre tiene que ser así. Hay que distinguir, Manuel, partiendo de lo que te comentaba hace un momento, que la obligación de los patrones es 60 días siguientes a la fecha en que se debió presentar su declaración anual de impuestos sobre la renta, pues que hay ciertas variables. Número uno, hablemos de personas morales, es decir, de patrones que están constituidos en una empresa, en una sociedad, ya sea mercantil o de otra naturaleza, que genere una renta gravable. Su obligación de presentar la declaración anual es a más tardar el 31 de marzo, por lo que de ahí debemos de contar esos 60 días naturales, que es el plazo que tendrían para repartir la PTU en sus trabajadores, venciéndosele a ellos precisamente a más tardar el 30 de mayo de este año. Entonces, trabajadores de empresas, personas morales, a más tardar el 30 de mayo deben de estar recibiendo sus utilidades de participación. Pero si hablamos, Manuel, de personas físicas, la regla general es que su obligación de presentar declaración anual, ya lo platicamos en semanas pasadas, vencía por ley a más tardar el 30 de abril. Sí. Y si contamos 60 días, su obligación vencería a más tardar el 30 de junio, ¿no? Pero este año, Manuel, al igual que el año pasado, hubo una prórroga en la obligación de presentar la declaración anual para personas físicas, y al haberse dado esta prórroga con vencimiento al 31 de mayo, la obligación de las personas físicas que sean patrones, que tengan utilidades, de repartir utilidades, se les vencerá a más tardar, se les vencerá al 30 de julio. Estamos hablando hasta medio año. A medio año, pasadito, el 30 de julio, ya si tú eres trabajador y tu patrón es una persona física, tendrías que ya haber recibido tus utilidades, ¿no? Oye, Fernando. Hay un régimen especial, Manuel. Sí, adelante. El régimen de incorporación fiscal, te comento rapidito, que es un régimen, pues ya sabes, para contribuyentes
de un bajo perfil, por así decirlo, económicamente hablando, pues los ingresos no rebasan los 2 millones, que ellos no hacen declaración anual, pero ya está reglamentado que ellos deben repartir su PTU a más tardar el 29 de junio de este año. Aunque no hagan la declaración estas personas. Aunque no haga declaración anual. Ok. Entonces, todas las personas, todas las empresas físicas, morales, tienen la obligación de hacer un reparto de utilidades equitativo. ¿Sobre qué porcentaje de utilidades estamos hablando, Fernando, entre los trabajadores? Bien, Manuel, la Ley Federal de Trabajo establece que el porcentaje será el que fije la comisión, una comisión que se crea precisamente para determinar ese porcentaje. Y te debo decir que esa comisión se reúne cada 10 años, y el año del 2019 creo se reunieron por última vez y determinaron que ese porcentaje será del 10%, que es el porcentaje que va a prevalecer en los próximos 9 años. Entonces, es el 10% de la renta gravable determinada según la ley del impuesto sobre la renta. Por eso es importante que ya esté presentada la declaración anual de los patrones. Oye, un comentario muy particular, pero hay muchas empresas muy mañosas que se declaran en quiebra, o se declaran de que tuvieron muchos gastos, que no les va a alcanzar, que no hubo utilidades en este ejercicio. Ahí, ¿qué hace la ley? Bueno, hay un procedimiento donde se les permite a los trabajadores tener injerencia al momento de que se determina la renta gravable, ¿no? Se debe de crear en las empresas una comisión mixta para la determinación y de elaboración del proyecto del reparto de utilidades. Entonces, eso permite también a los trabajadores ser vigilantes y poder expresar y manifestar sus objeciones ante autoridades al efecto de que sea revisada la forma en que se determinan estas utilidades y que no sea de una manera fraudulenta en perjuicio de los derechos de los trabajadores, ¿no? Como los outsourcing que tanto se defienden, pero que en realidad muchos de ellos tuvieron su origen en una idea de evitar tener utilidades para no repartirlas a sus trabajadores. Fernando, entonces, ¿todos los patrones están obligados al reparto de utilidades? ¿Todos? Vamos partiendo de esa regla general, ¿no? Deben repartir utilidades todas las unidades económicas de producción o distribución de bienes y servicios, y en general personas físicas y morales que tengan trabajadores a su servicio, sean o no contribuyentes de ICR, pero que determinen una renta gravable en su calidad de patrones, ¿no? Esa sería la regla general, pero hay excepciones a esa regla. Por ejemplo, Manuel, las empresas de nueva creación, las empresas durante su primer año de funcionamiento no van a generar PTU, así tengan ganancias en ese primer año. La ley las excluye de esa obligación de repartir PTU, ¿no? Digamos que es un año de operativo, que es un año donde la empresa, así es, lo que se busca el legislador es que se fortalezca para que entonces en el futuro esté más fuerte para seguir generando empleos y utilidades. Cuando son empresas de nueva creación, Manuel, que tienen que elaborar algún producto nuevo, algo de investigación, algo novedoso, ellos durante sus 2 primeros años estarán excluidas de repartir PTU, ¿no? También las industrias extractivas de nueva creación, ¿verdad? Las que andan explorando, las mineras, etcétera, pues son años de más inversión que utilidades, y por lo tanto están excluidas. También las instituciones de asistencia privada, porque estas no son lucrativas, como también algunas asociaciones civiles no lucrativas, otras entidades de carácter humanitario, de asistencia, que no tienen pues propósito de lucro, estas pues no en teoría no van a tener utilidades. El INSS, por ejemplo, las instituciones públicas con fines culturales, asistenciales, pues no son lucrativas, y otras de un capital menor, ¿no? Que por ahí establece la comisión.
Entonces, las asociaciones civiles, Fernando, por otro lado, ¿estas no están obligadas a realizar el reparto de utilidades? Esa sería la regla general, Manuel. Ajá. Pero, digamos, si, por ejemplo, una asociación civil realiza actividades que se salen un poco de su objeto social y determinan una utilidad gravable porque tuvieron algún evento extraordinario que al final les generó una utilidad, entonces sí deberán determinar base gravable, ¿no? Para hacerlo para efectos del ICR, inmediatamente se convierte en base para el PTU. Pues sí hay casos de excepción. Antes las empresas, Fernando, te estoy hablando de muchos años antes, empezaban a hacer gastos fuertes antes del reparto de utilidades, que se compraban activos, que se compraban automóviles, que invertían en la empresa. Ahora ya en el ejercicio fiscal inmediato anterior ya lo puedes hacer, pero ya no se te refleja en este año, ¿no? Bueno, en todo caso tendrían que ser procedentes, deberían de haberlos efectuado a más tardar el 31 de diciembre, en este caso del ejercicio 2020, para que estos tuvieran injerencia en su utilidad del ejercicio pasado y siempre y cuando se cumpla con los requisitos fiscales, ¿no? Y se aplica. Se aplica, o sea, sí, porque muchas empresas dicen, no, pues no hubo reparto, pero todo lo invirtieron en la misma empresa. Así es, sí, digamos, por ejemplo, una empresa que trae, voy a inventar el número, 100 pesos de utilidad y dice yo no quiero pagar ICR, yo no quiero pagar PTU a mis trabajadores y voy a comprar paneles solares, son deducibles de inmediato, aunque es un activo, existe una deducción ahí inmediata, sí. De esa manera extingue esa utilidad. Okay. Y ya no tendría esa obligación, ¿no? Ajá. Reinvirtió y luego pues ese beneficio se va a venir para los años siguientes. Se refleja en favor a los años siguientes. Así es. Estamos hablando con Fernando Fierro Leiva, director general de Firma Fuerza Legal. Fernando, entonces todo esto que me estás platicando significa que estando obligada la empresa a pagar el PTU, todos los trabajadores tienen derecho a este beneficio, entonces. La regla general igual sería así, todos con excepción de los que señala la propia Ley Federal de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, los directores de las empresas, los administradores y los gerentes generales de las empresas no tienen derecho a participar en las utilidades. Okay. Esto es porque su puesto, su cargo, ya les acerca más a la calidad de patrones, de dirigentes, sí, de la empresa. Ellos son los que ejercen un poder jurídico sobre sus subordinados, que son los trabajadores, son más representantes del patrón. Sí. Y entonces los excluye, ¿no? Tienen que ser gerentes, por ejemplo, generales, es decir, como el que llevan el timón del barco, porque de repente una vez me dijeron, oye, no me quieren dar PTU porque soy el gerente de ventas de tal. No, tú eres gerente, pero no eres un gerente general, eres de un área específica de la empresa y si tienes derecho, ¿no? Por lo cual participa en... Los trabajadores de confianza, Manuel, por ejemplo, hay una limitante, ¿no? Los trabajadores de confianza van a participar en las utilidades de las empresas, pero si su salario, ya ves que los de confianza suelen ganar más, ajá, es mayor que el salario del trabajador sindicalizado más alto, sí, ahí va a topar, ¿no? Y cuando mucho se le podrá incrementar un 20% en relación con ese salario máximo. Y en una empresa, ¿cuáles son los trabajadores que se consideran de confianza? Por regular, Manuel, son los que ejercen funciones de dirección, de inspección, de vigilancia, de fiscalización, esos que se erigen más como el brazo derecho de los accionistas, de los dueños. Uh-huh. Ellos serían, ¿no? Excelente. De repente nos consultan, ¿no? Por ejemplo, recuerdo hace algunos años la trabajadora de un vendedor de seguros me decía que ella pues quería que le dieran el 10% de las utilidades que había generado su patrón, uh-huh, que pues eran bastante buenas en ese ejercicio, y hubo que aclararle, no, mira, la Ley Federal de Trabajo establece que cuando hay personas al servicio de patrones cuyos ingresos derivan exclusivamente del trabajo de aquel, es decir, del patrón en este caso, o que se dedican a cuidar bienes que producen rentas o cobros de créditos, etcétera, esos trabajadores solamente van a participar
hasta por un mes de salario, ¿no? Como utilidades, no más. Es decir, el sentido común de esto es lo siguiente: imagínate que tú eres trabajador de un médico muy acreditado, que genera muchos ingresos, sí, capacidad de intervenir quirúrgicamente, etcétera, y tú eres pues su secretario. Pues realmente tu participación para el logro de esos ingresos no es tan relevante, ¿verdad? La riqueza la genera más bien él con su talento. Con su talento, profesión y todo. Así es, o eres el velador de un edificio que renta tu patrón y la verdad eres el único que trabaja ahí porque lo demás lo hace él. Pues no vas a participar con el 10% de las ganancias de las rentas de ese inmueble, porque tu participación no genera el ingreso, cumples una función específica, pero no es generador. Sí, así es, como trabajador. Entonces ahí está acotado a un mes de salario, ¿no? Las madres trabajadoras, Manuel, ahorita te voy a explicar cómo se calcula esto de la PTU, y las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales tienen derecho a que se computen esos días para efectos del reparto, así como los trabajadores que son víctimas de un riesgo de trabajo, ¿no? Es un punto importante también. Sí. Por ejemplo, los trabajadores del hogar, Manuel, no tienen derecho al reparto de utilidades porque pues, obviamente no están trabajando en una empresa que lucre. Y los trabajadores eventuales, como los del campo, Manuel, de la construcción también, ellos dicen también: oye, yo tengo derecho a PTU. Sí, pero cuando hayas laborado 60 días, cuando menos, durante el año para ese patrón, ¿no? Y hay una reforma, Manuel, que entró ahora el 23 de abril de este año, que acota la PTU a un límite máximo de 3 meses de salario de un trabajador, ¿no? Antes de esta reforma no había límite, un trabajador podía recibir más que eso, de utilidades. Pero ya a partir, yo pienso que del próximo año, esta reforma no debería de interferir en la PTU del año que se generó el año pasado. Va a estar acotada, ¿no? A máximo 3 meses. Ok, perfecto. Ahora lo interesante, Fernando, ¿cómo se calcula cuánto les toca a los trabajadores? ¿Qué elementos se toman en cuenta en este procedimiento para calcular el reparto de utilidades? Partamos de la base, Manuel. Mira, la base para determinar la PTU que se ha de repartir es la que se considera que será la renta gravable, ¿no? Que de conformidad con la ley del impuesto sobre la renta se determine. Esa renta gravable que nos hace pagar impuestos sobre la renta es la que se va a tomar como base para determinar la PTU a repartir. ¿Qué significa? Que una vez hecha la declaración anual de un patrón, pues a esa renta gravable, que de ahí lo vamos a obtener ese dato, se le va a aplicar la tasa del 10%. Significa que si la renta gravable fue de 1 millón, por el 10%, pues tenemos una PTU a repartir los trabajadores de 100,000 pesos. Entre todos los trabajadores. Entre todos los trabajadores que tengan derecho a recibirla. Aquí es importante, a esa PTU a repartir hay que agregarle la PTU que no fue reclamada en el ejercicio inmediato anterior. De repente hay trabajadores que dejaron de laborar y ya no fueron por su PTU. No significa que el patrón diga: ya me quedé con ella. Se tiene que repartir con la planta actual. Se la va a adicionar a la PTU del año siguiente para que se reparta con los trabajadores de este año, en este caso del 2020. Luego, Manuel, aquí viene algo muy interesante. Determinado ya el PTU a repartir, ya sabemos lo que vamos a repartir, esos 100,000 pesos, esa utilidad se va a repartir entre los trabajadores en 2 partes iguales. Es decir, el 50% se va a repartir atendiendo a los días que trabajó cada uno de ellos en el año. Y la otra mitad se va a repartir atendiendo al salario que ellos devengaron también durante ese ejercicio. Entonces, si te fijas, hay una repartición que por un lado atiende al esfuerzo sin discriminar puestos, sin discriminar la importancia de un trabajador o de otro, porque atiende solamente a los días que tú estuviste presente en la empresa laborando. A los días laborales. Así es decir, esa mitad, lo mismo le va a tocar al señor al velador, que
al funcionario de más alto nivel. Entonces, tiene que estar todo distribuido equitativamente de acuerdo a los días laborados. Así es. Esa es mitad. La otra mitad se va a repartir atendiendo al salario devengado, al salario que generó ese trabajador en el año, por cuota diaria, ¿no? Sin considerar gratificaciones u otras prestaciones adicionales, por cuota diaria. Esa se va a tomar en cuenta y en proporción se te va a repartir. Entonces significa que esta otra mitad se reparte atendiendo a la importancia que tú tienes dentro de la empresa. Como si esto fuera un barco y yo tengo un remo más grandote porque soy más importante, pues entonces yo mi esfuerzo y mi trabajo contribuyó más a las utilidades. Excelente. Que de otros. Y entonces ya se te recompensa también esa parte. Y como ya se nos está terminando el tiempo, Fernando, no quiero dejar pasar de preguntarte ¿cómo se calcula? ¿Cuánto les toca a los trabajadores? ¿Qué elementos se toman en cuenta en el procedimiento para calcular el reparto de utilidades? Así es, Manuel, pues es lo que comentamos hace un momento. Y es importante señalar también que hay ciertas formalidades que hay que cumplir, ¿no? Ya vimos cómo se calcula, se debe repartir a más tardar el 30 de mayo, 30, no el 31, porque hay patrones que lo hacen hasta el 31 pensando que es todo mayo, y llega a la Secretaría de Trabajo y te multa, porque lo diste un día después. Y también hay que tener en cuenta a todos los patrones, Manuel, que deben de crear esa comisión mixta, integrada por igual número de trabajadores y de representantes del patrón para que se formule el proyecto de reparto donde los trabajadores participan, y que también los trabajadores tienen el derecho de formular objeciones a la declaración que presente el patrón. Pueden acudir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solicitar se revise, ¿no? Hay un procedimiento para ello de plazos y de términos, donde al final pues todo va a redundar en una resolución que emita la autoridad donde confirme la renta gravable, en su defecto la modifique. Excelente. Entonces, pues hay que cumplir con esas formalidades, porque si no lo acreditas, la creación de la comisión mixta, el hecho de que la declaración anual se ponga a la vista de todos los trabajadores, en un lugar visible de la empresa, es susceptible de ser sancionable por las autoridades del trabajo. Fernando, pues queremos agradecerte tu participación del día de hoy, sábado, muy interesante sobre el reparto de utilidades. ¿Algún mensaje a la gente? Manuel, pues ya sabes que es un placer para tu servidor compartir estos temas, abordar aspectos interesantes. Y bueno, pues voy a cerrar con una frase que compartía esta mañana. Tuve el honor y el privilegio de ser el conferencista en el desayuno de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses. Y pues en todos lados cabe, yo creo, este comentario, en todas las áreas de nuestra vida jurídica, que dice que un pueblo que sabe defender sus derechos es un pueblo que perfecciona a sus gobernantes. Entonces, hagamos valer estos derechos. Si no cumplen con ellos, accionemos los conductos jurídicos que hay para ello, y de esa manera iremos perfeccionando a nuestros gobernantes y a todos aquellos que tienen cierto poder sobre nosotros para que se conduzcan conforme a derecho. Fernando, muchísimas gracias por tu participación, y amigos del auditorio, esta entrevista queda grabada en unos minutos más en la página www.alternativasinaloa.com si quiere usted checar algunos puntos interesantes de esta plática. Gracias, Fernando, buenas tardes. Gracias a usted. Hasta pronto.